Bienvenidos a este tercer café literario del año 2023, el Café de Marzo. Hoy contamos con la presencia de Vanessa Montfort, que nos viene a hablar, puede que entre muchas cosas, pero sobre todo de La mujer sin nombre, editado por Plaza y Janés. Esta novela viene a completar muchas más obras de Vanessa, porque debe ser que le sobra material. Ella es dramaturga, periodista, novelista, licenciada en Ciencias de la Información y experta en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Y creo que no me equivoco si digo profesora permanente del Centro de Formación de Novelistas de Madrid. No. Pero sí tienes alumnos. Universidad Internacional. Sé que tienes alumnos, yo también, y están aquí unos cuantos representados. Bueno, las obras están siendo traducidas, estrenadas y publicadas en antologías. Me decía ahora mismo que está pendiente de a ver si en Estados Unidos por fin consigue cerrar para poner en escena firmado Lejárraga, que es la obra de teatro que también tiene que ver con la figura de María Lejárraga, ¿sí? María Lejárraga o María Martínez Sierra, que también es como ella intentó que se la conociera, ¿vale? Bueno, quiero explicar la obra, obviamente, y vamos a ser testigos de lo que nos cuente esta tarde Vanessa. Quien se lo haya leído, pues fenomenal, porque estará tan entusiasmado como yo. Quien no, creo que saldrá esta tarde con ganas de ir a por su ejemplar. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Vanessa, por favor. Y directamente le paso el micro y que nos cuente lo que a ella le apetezca, donde ella quiera empezar. Luego damos el turno de palabras si os parece y hacéis preguntas, los que tengáis algún comentario para ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a mi Cicerone, que nos hemos estado cargando estos días, y gracias a todos por acompañarnos, iba a decir, a las 3, porque aquí estamos sentadas nosotras dos y María Lejárraga con nosotros. No sé por dónde empezar a hablar de esta gran mujer, que para mí ha sido el personaje que ha marcado un antes y después en mi carrera literaria por muchos motivos. Primero porque fue escritora en las sombras, segundo porque también fue autora de grandes libretos de zarzuela, porque era letrista de canciones de Fallas y de Turina sin ir más lejos, porque fue traductora, porque fue feminista, porque fue una gran narradora, en fin, y porque es uno de los secretos mejor guardados de la historia de la literatura española y que lo hemos descubierto en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, lo hemos descubierto 120 años tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. A mí María Lejárraga me llega por casualidad, como llegan todas las cosas bellas en este mundo. No puedo decir que de repente empezara sobre la pista y me encontrara. Eso lo hizo antes Patricia O'Connor, a quien no se le hizo mi caso, una gran investigadora estadounidense, que hoy es una íntima amiga, de hecho, pues de haber investigado juntas a esta gran mujer. Pero sí es cierto que cuando me llama el director del entonces Centro Dramático Nacional, justo el año antes de la pandemia, en 2019, y me dice que están pensando en recuperar 3 figuras de la dramaturgia española, me habla de María Lejárraga, y yo previamente había escuchado hablar de ella como escritora, obviamente, y como feminista, pero como esa mujer oías campanas y no sabías dónde, ¿no? Esa mujer que parece ser que a Martínez Sierra, su marido, había colaborado en algunas de sus obras, transcribiéndolas, corrigiéndolas y qué sé yo. Bueno, en la Wikipedia era un poco lo que podíais encontrar y lo que todavía podéis encontrar. Ahora ya se va haciendo un poquito de camino, es decir, no se sabía nada, no quedaban aparentemente descendientes. Ella no tuvo hijos, entonces digo, bueno, cuando me dice María Lejárraga digo sí, porque me apetece muchísimo ahondar en esta figura.
Entonces, bueno, me dan una salita pequeña en el Centro Dramático Nacional. Yo en ese momento estoy entre Madrid y Nueva York viviendo porque estaba con una beca de la Universidad de Columbia, escribiendo otra novela y otra obra diferente. Y aprovecho, ya que estoy allí, para intentar contactar con Patricia O'Connor, que ya estaba jubilada, y que es a la investigadora a la que le debemos conocer a María Lejarraga. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta señora, en sus años mozos, como dice ella, muy gracias, es una gran traductora, la traductora de Buero Vallejo, entre otras cosas, y gran amiga de muchos dramaturgos españoles. Estaba haciendo su tesis en la Universidad de Nueva York cuando pues le pregunta a su director de tesis por dramaturgas españolas, quiere hacer su tesis en alguna dramaturga española de principios del siglo XX, y entonces su director de tesis le dice, pues no hay. Dice, ¿cómo no va a haber? No hay. Entonces dice, bueno, pues alguien que tratara mucho la figura de la mujer. Y dice, hombre, hay un autor que es Gregorio Martínez Sierra, que trató mucho personajes femeninos y que incluso se le consideró feminista en la época. Ah, qué interesante. Bueno, entonces ahí empieza Patricia O'Connor a tirar del hilo y empieza a escribir la tesis. María en aquel momento, María Lejarraga, todavía estaba viva, tenía cerca de 100 años y estaba en Buenos Aires, en una casa de reposo, pero lúcida, más de lo que podamos estar ningunos aquí, porque María se muere a los 6 meses antes de cumplir los 100 años, traduciendo a Tagore y leyendo Tirano Banderas. Entonces, una buena señora. Entonces, ella intenta contactar con María, lo hace a través de un sobrino, porque en ese momento a ella no le apetece mucho hablar con prensa ni con estudiantes y tal. Entonces lo hace a través de un sobrino, le hace unas cuantas preguntas y sí contacta con Margarita Lejarraga, a la cual yo conocí, también con 100 años en Madrid. Yo no sé qué comerá esa familia, pero... Entonces, yo que soy la siguiente generación, contacto con Margarita todavía, o sea, es... Bueno, entonces es Margarita la que se alía un poco, porque era la sobrina favorita de María Lejarraga, que hacía muchos años que no la veía porque María se fue al exilio. Estamos hablando de que todavía no ha muerto Franco. Entonces, cuando muere María, se pone en contacto Margarita con Patricia O'Connor y le dice, mi tía ha muerto y ha mandado un baúl con unas pertenencias, unas cartas, una serie de cosas, y estaría bien que lo vieras. Curiosamente, le pilla a Patricia O'Connor en Madrid, porque ha quedado con Buero Vallejo y bueno. El caso es que va a casa de Margarita y cuando empieza, porque ya andaba detrás de María Lejarraga, Patricia, esto no lo he dicho, porque había cosas que no le cuadraban. Es decir, en la escritura de algunas de las cartas y en la escritura en sí de Gregorio Martínez Sierra había cosas que no le cuadraban. Entonces, cuando abre ese baúl, se encuentra unas cartas que se había llevado, las únicas que se lleva María al exilio, que son ni más ni menos que la confesión involuntaria de Gregorio Martínez Sierra, pidiéndole a su mujer desde el principio de los tiempos y urgiéndola a que le mandara tal acto, tal otro, que qué bien te ha salido esta obra, niña, en fin, un escandalazo. Entonces, Patricia O'Connor decide hacer su tesis en María Lejarraga como autora, no como coautora, como se ha dicho después, sino como autora de las 90 obras, 40 obras de teatro, entre las cuales de esas 90 hay 40 de teatro, algunos clásicos como Canción de cuna, libretos como El amor brujo de Falla, zarzuelas clásicas como Las golondrinas de Sandizaga, por no hablar de que gran parte de los dramaturgos de la época que fueron traducidos y grandes escritores como Stendhal llevan, si os fijáis, la firma de la traducción suele ser de María Martínez Sierra. Es decir, tremendo escándalo porque estamos hablando de uno de los autores, no autora, uno de los autores más importantes y desde luego más prolíficos del siglo XX español, que permanecía en la sombra, que hizo una carrera que no hicieron algunos de sus contemporáneos que fueron premios Nobel como Benavente. Es decir, María Lejarraga tuvo obras de repertorio en Tokio, en Nueva York, en el Broadway Theatre se hacía Canción de cuna y Mamá, la obra Mamá, todos los años. Hizo guiones ya, le dio tiempo a hacer guiones para Hollywood y obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia con el nombre de su marido. Entonces, por no hablar de que no hay tantos ejemplos de dramaturgas en la época. Entonces, claro, y me diréis, ¿y qué pasó desde el año 67, donde Patricia O'Connor descubre esto?
con autoridad suficiente como para decir esto es así, hasta nuestros días esta mujer sigue estando silenciada. Pues pasa la indiferencia, es lo que pasa. Entonces, esta mujer, que encima es norteamericana, esta que sabrá, escribe una tesis que se publica en La Avispa, la librería y editorial teatral tristemente desaparecida hace unos años, que estaba especializada en teatro. Una editorial pequeña, donde se podían encontrar libros muy interesantes, pero no era una editorial de alto alcance, digamos, ¿no? Y como todavía además el franquismo sigue ahí y están represaliados algunos autores, yo creo que fue uno de los motivos por los cuales también quedó oscurecida esa tesis, ¿no? Porque Martínez Sierra, su marido, sí había pedido el perdón, digamos, y había vuelto para morir en España, y ella no, ella se murió en el exilio. O sea que es una tormenta perfecta. Lo que quiero decir con esto es que ¿cómo no se sabe? Bueno, pues no se sabía porque eso quedó oscurecido, pero eso ya se sabía desde el 67. Desde el 67 hasta que llega a mí no pasa nada, absolutamente nada. Hasta que llega el CDN y me encarga la obra. Y entonces yo empiezo un poco desde cero, porque esa publicación ha desaparecido, nadie habla de que esta mujer sea autora, ni muchísimo menos. Es más, el año que yo saco la obra de teatro, se dice en las oposiciones para maestro de literatura, una amiga mía me manda un pantallazo y dice, mira quién aparece por aquí. Y aparece Gregorio Martínez Sierra, como el gran autor del modernismo, junto a otros y tal, y abajo un asterisco chiquitito que pone, parece ser que colaboró con él en alguna de sus obras María Martínez Sierra, o sea, tremendo. Esto a los maestros, a la oposición a maestros de literatura. Bueno, el caso es que yo empiezo a investigar de cero, me dicen más o menos por dónde vivía la familia Lejárraga, que eran dos hermanas, y yo me dedico a colarme cual la protagonista de La mujer sin nombre en los portales de la Plaza de Oriente, buscando a dos hermanas que se llamaran Lejárraga, en todo aquel portal donde hubiera porteros. Claro, como los ancianitos de la Plaza de Oriente se conocen todos, pues entonces me iban diciendo, pues creo que allí había dos hermanas, bueno, y me dicen que han muerto las dos, la gente no se aclara, bueno. Total que finalmente consigo contactar con Margarita, que seguía viviendo en la Plaza Oriente, y con su sobrino nieto, que hoy es un gran amigo, Antonio González Lejárraga, sin cuya colaboración hubiera sido imposible hacer absolutamente nada. Y ya ponen en mi poder toda la documentación, de hecho me dejan entrar en la casa yo la ponía patas arriba cada 2x3, porque iba allí con el director de la obra de teatro también, pues a ver sus cosas, las cosas que habían venido desde pues, libros, anotaciones. Claro, tú abrías una caja y te encontrabas fotos y cartas dedicadas de Lorca, de Falla, el diario de ella con poemas que le iba escribiendo Juan Ramón Jiménez de jovencito. Yo decía, esto no puede, esto que pone Juan Ramón es Juan Ramón Jiménez, y este es Lorca. Increíble, cartas y cartas y cartas, centenares, que hubo que leerse para recrear por un lado la voz de María, para contar su historia, que era una gran responsabilidad, puesto que era la primera obra de teatro que se hacía sobre ella y la primera novela. Entonces, bueno, se estrenó en el Centro Dramático Nacional en una sala que es un dedal. La protagonizaron Cristina Gallego, que la conocéis todos mucho por El Intermedio, una gran actriz de teatro, y Eduardo Noriega, entre otros. Pero vamos, más cerca de lo que estamos nosotros, una sala donde cabían 30 personas todos los días, la gente terminaba llorando, público en pie, total, que 6 meses después nos dijo el CDN que la reprograman, pero ya con una producción grande, en la sala grande, la gente vuelve a quedarse perpleja, venían de universidades, de Brighton, y tal, fletaban autobuses para ver la obra, porque claro, en esa obra aparecían todos los grandes del modernismo y del 98, o sea, María Lejárraga era como un punto de encuentro de todas las celebridades literarias y políticas de todo un siglo, porque vivió un siglo. Entonces era una forma de reconstruir el siglo XX a través de una mujer que fue muy respetada por sus contemporáneos, que todos sus contemporáneos sabían que era ella la que escribía, de hecho cuando murió los que quedaban lo dijeron, pero que ella siempre pidió silencio, y luego ya, porque seguro que tendréis muchas preguntas al respecto, os contaré el porqué, ¿no? El porqué de ese silencio. Vanessa, he estado mirando en los agradecimientos que aparecen, claro, Antonio González, también entre muchos, Antonina Rodríguez, Alda Blanco, Patricia Ocol,
cita que aparece al principio, que está sacada de Gregorio y yo, es del 49, la obra, de 1949. Publica así entre el 50 y 53 en Y España. dice así, por si acaso no habéis tenido la ocasión. Ah, no. ¿La de Gregorio y yo dices? Sí. Te la digo de memoria. No ando yo. Sí. No, eso es el final. Bueno, pero que está también al Está principio, bien. claro, Sí. por eso. Pero ese es el final. Sí, es el final. Sí, Bueno, es el final. Entonces es no el lo final decimos. no pasa nada. Esta es muy bonita. Aparece al final. No ando lejos de pensar que la muerte es un descanso temporal del espíritu. Pero ahí está el enigma. ¿Cuánto tiempo necesitará el alma para descansar de una vida? Es demoledora. Esta mujer debió ser. Bueno, se lo dedicas también a tus dos abuelas, a Agustina y Goya, y a María Alejandra, obviamente, en memoria. Estás en todo, Vanessa. Es que te lo tenemos que agradecer. Mira, estrellas invitadas. La banda sonora en Spotify que te estuvo inspirando durante la escritura. Es una vida muy musical la que tiene. Entonces, todas las obras, pues desde Noches en Jardines de España, las obras de Turina en las que participa, el amor brujo y muchas otras de Falla. Claro, todos los que en un momento dado formaban parte de su entorno. Todos los que forman parte de su entorno, bueno, y Usandizaga, que el que no conozca, porque no es un autor muy conocido, más allá de las golondrinas, tiene mucha obra sinfónica. Usandizaga fue un niño prodigio, le llamaban el joven Mozart, porque ya de chiquitito, bueno, tiene una polio y tuberculosis, y es un niño que parece que, bueno, no dan un duro porque viva más de 6 años, el caso es que vive 20, y María lo adopta casi porque vive con ellos en Madrid, lo ponen un poco bajo su protección y empieza a escribir con él, ¿no? Y muere casi después de las golondrinas, escribe una obra más y ya. Pero es brutal, o sea, era un genio verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, la obra de María, que ella había estudiado piano también, por lo tanto tenía grandes conocimientos musicales para entenderse con un compositor. Pues estaba rodeada de música, era una de las cosas que a ella más le gustaban, ¿no? Aparte del teatro. También la complicidad con Manuel de Falla, por ejemplo, esas relaciones que tiene con Joaquín Turina, bueno, lo que decías de los contemporáneos. Vale, se agradecen también y mucho los repartos por orden de aparición, tanto en pasado como en presente, porque aunque al principio dices, pero esto a santo de qué, es que es muy necesario para luego seguir, ¿no? Pasan tantas cosas, pasa un siglo de cosas en la novela. Fantástico. Ella decía, es la más longeva de toda esa generación. Ella siempre piensa que se iría antes que su marido y que Falla y que todos, pero el caso es que entre el 63 y el 67 mueren todos y ella vive hasta el 75. Entonces, claro, en todo ese siglo que vive, yo siempre digo, es increíble a nivel de peripecias narrativas, ¿no? Ya cuando lo transformas en novela, es que es una historia brutal, o sea, es muy difícil encontrar un personaje que se las haya arreglado sin querer para estar en el epicentro de todos los procesos históricos más importantes del siglo. En la Belle Époque está en París. Cuando surge el socialismo en Bruselas, está en Bruselas. Cuando llega la guerra civil, le pilla de plano. La pobre se va a su casa de Niza, porque es diplomática, además está siendo buscada por la Gestapo y tal, y le pilla la Segunda Guerra Mundial en plena ocupación nazi. Se tiene que esconder. Es decir, luego le pillan los años 50 en Nueva York y en Estados Unidos. Es que es una cosa, dices, pero es que está justo y nace con el desastre del 98. En realidad es como un personaje a nivel de conflictos narrativos, ya a la hora de convertirla en personaje, a la persona real, es muy difícil encontrar un personaje que haya estado, digamos, presente y además rodeada por tantísimos, rodeada también por los protagonistas de ese siglo, porque desde Indalecio Prieto
pasando por Fernando de los Ríos, que la nombra, luego la nombran diplomática cuando está fuera, funda colonias de niños de la guerra fuera de España. Está implicada con todas las grandes mujeres políticas de la época en todo el proceso del voto femenino. Es decir, no dejó nada por hacer esta mujer. Y luego además pasa, ¿no?, durante la República y digamos que desde los años 30, desde la Belle Époque hasta que llegan las grandes guerras, que desgraciadamente el siglo XX es uno de los siglos más sangrientos de la humanidad. Si ponemos todas las guerras y conflictos bélicos en fila india, el siglo XX se llevaría ahora mismo la palma, ¿no?, como el récord de muertos, ¿no?, sobre todo por las guerras mundiales. Es absolutamente increíble el grupo de genios que confluyeron en las grandes ciudades europeas en esa época, y muy concretamente en Madrid, ¿no? Es decir, todos los 98istas venían de fuera, la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, es decir, el Lyceum Club, todo lo que se dio y que se paralizó por las guerras, todos esos protagonistas orbitaban alrededor de María Lejarra, y tiene cartas con todos, y era muy respetada intelectualmente, ¿no? Maravillosa figura la de María, y qué bueno que hayas podido encontrar, tirando del hilo que decías, pues las cartas, en fin, todo. Es una maravilla. A nivel académico dices que esto se sabe desde hace años, pero aún hoy día quedan muchas obras por descubrir, y seguramente allí en los ficheros argentinos todavía quedan cosas por descubrir, dramáticos y no dramáticos, porque realmente ella estuvo, como dices, en todos los momentos importantes. Has nombrado lo del liceo, ¿sí? En noviembre de 1926 es la fecha en la que se inaugura en Madrid el primer club femenino creado en España bajo la denominación del liceo. Y María Lejárraga en concreto, se hizo cargo de la biblioteca, fue directora de la biblioteca, también organizaba las conferencias de sus amigos. Es que era tan maternal ella, no solo con los compositores, y Rafael Alberti, García Lorca, Unamuno, pasaron por allí. Eso sí, no se admitieron socios masculinos para facilitar la expresión en aquel espacio para aquellas mujeres, ¿no? Lo llamaban nuestra casita, y al principio fueron como 150 socias las que lo inauguraron, y un grupo promotor que propuso siempre un enfoque más social y también cultural, ¿no?, para preparar a las mujeres, porque hacía mucha falta en este país, realmente. Bueno, los cargos, las secciones que se formaron allí, muy interesante el espacio que se creó en Madrid. Y aparte del liceo, estuvo en las Cortes, que no sé si lo has llegado a decir, lo has mencionado, era gracias a Fernando de los Ríos, y luego con Indalecio Prieto también. Entonces hay tanto que contar, que es que, bueno, tan interesante, una vida tan llena de detalles. Vamos a seguir comentando, por ejemplo, no sé. Es que María tiene dos vidas, ¿no? Una es la literaria y otra es la política. Digamos que hasta la mitad de su vida está rodeada de los hombres más importantes de la época, como he dicho, a nivel artístico, tanto escritores como músicos, poetas, arquitectos, escultores, ¿no? Y ella escribía con el nombre de su marido, es decir, y esto así a priori dices, como una mujer feminista, ¿no?, que es una de las cosas que siempre se me pregunta y que traté de aclarar en el documental que salió recientemente, ¿no? Bueno, es que es lógico, antes lo veníamos hablando. Nadie nace con unas ideas y con unos propósitos. Nosotros, bueno, yo a los 18 años
era tan consciente de los derechos humanos como lo soy ahora, no había tenido las experiencias que me hacían ser consciente del medio ambiente, ni me importaba demasiado, no era consciente ni siquiera del feminismo, ni de que yo tenía que serlo, ¿no? Entonces, no le puedes pedir a una mujer que nace en el siglo XIX que sea consciente de ser feminista a los 18 años cuando se casa, ¿no? Entonces, y menos en aquella época. Entonces, esta mujer, en esa época, digamos que ella está condicionada sobre todo por el contexto. Es decir, en la época en que nace María, una mujer que era escritora no es como hoy, que tú eres escritora y la gente dice, pues qué bien. En aquella época eras una mujer pues, subversiva, extraña y generalmente para tener cuidado con ella. Ella era profesora, hizo las oposiciones para ser profesora, entonces profesora de niños. De hecho, era una de sus grandes vocaciones, ¿no? La de maestra, que la tuvo toda la vida. Y por eso ella decía que hombres y mujeres debían de acceder a una educación, porque era un pasaporte para la libertad de pensamiento, ¿no? Y en eso creía firmemente, sobre todo en el caso de la mujer, que había un mayor analfabetismo por goleada que el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que María, ella hace esas oposiciones. Cuando se casa con Gregorio, ella es 6 años mayor que él, casi 7, lo cual era una cosa muy extraña también en la época. Sus padres se conocían, entonces, bueno, pues se enamoran, se casan, y ambos viven al principio del sueldo de ella de maestra. Una maestra, en aquella época, yo reproduzco un contrato de la época, tanto en la obra de teatro como aquí, para que nos pongamos en contexto, ¿no? Digo, ¿para qué voy a explicar el contexto si te lo explica un contrato? En ese contrato hay cláusulas como que la maestra, si es encontrada con carmín de labios, su contrato será rescindido. Esta maestra, si se la encuentra caminando por las heladerías del barrio, no sé qué tendrían las heladerías, tampoco podía ser maestra. No podía subirse a un coche con alguien que no fuera su hermano o su padre, o su marido en el caso de que lo tuviera. Y, entre otras muchas cosas, no podía firmar obras públicamente. Entonces, ella, que lo que quería era, como él, escribir, al principio llegan al acuerdo, esto lo cuenta ella, pues como lo imaginé yo, bueno, pues vamos escribiendo, yo voy escribiendo y tú lo vas firmando solo y luego ya vemos cómo hacemos, ¿no? Porque ella lo que quería era estrenar en los grandes centros nacionales. Entonces, ese acuerdo es con el que empiezan, pero yo supongo que en algún momento pensó que él le daría paso y pediría que escribía también ella, o más bien que escribía ella, que es esa la conclusión a la que llego después del tiempo. Pero eso no sucede, él está encantado porque es un gran relaciones públicas. Gregorio era un gran director de escena, era uno de los directores de escena más renovadores de la época, y digamos que hacían un buen tándem, que uno ponía en pie, pero claro, poner en pie no es escribir, y él, como ha pasado a la historia, es por ser el gran dramaturgo y por lo que se ha llevado el premio nacional de dramaturgia, ¿no? Y por lo que ha cobrado derechos, entre otras cosas. Entonces, esta mujer, en esa época, digamos que crea un monstruo sin saberlo, crea la marca Martínez Sierra, que de repente se convierte en una maquinaria que va a toda mecha. ¿Y dónde la paras? Es decir, ¿en qué momento dice, oye, no, mira, que era broma, que es que en realidad escribía ella o escribíamos los dos? En aquella época había antecedentes de mujeres novelistas, todas las del 19 y las del 18, porque podían escribir en su casa, mientras estaban acunando al niño, poniendo un puchero. Pero una mujer dramaturga o un dramaturgo tenía una vida muy distinta. Quiero decir que para vender tus obras tú tenías que participar en las tertulias de la época. El teatro siempre ha estado íntimamente unido a lo social y a lo político, de tal manera que las tertulias eran importantes. En las tertulias no podían entrar mujeres y en los clubes literarios tampoco, de ahí que formaran el Legion Club para tener uno donde ir. Y luego, pues por supuesto, no estrenaban obras, de hecho no hay antecedentes, prácticamente algunos salpicados en el siglo de oro y tal, pero no hay dramaturgas por esa razón, porque necesitaban ir a venderle a los teatros, a los gerentes, a las tertulias y donde estaba un poco la vidilla teatral, ¿no? Entonces, ella, en el caso de haber estrenado algo, habría estrenado en un salón de vodevil, pero nunca en un teatro nacional, y para ella era mucho más importante la obra que luego de autor. Como tampoco le interesaba eso nada, dijo, bueno, pues que vaya estrenando con su nombre y luego ya veremos. Y el ya veremos fue que se casó, se terminó yendo con una de las actrices, una grandísima actriz de la época, que era Catalina Bárcena, y teniendo una hija
pareja fuera del matrimonio, que eso destruyó a María, ¿no? Entonces, claro, el problema era doble, ya no solamente es que su proyecto de familia, porque ella siempre decía que para ella el matrimonio o la pareja perfecta era donde existía una unión intelectual porque era la más duradera, ¿no? O sea, para ella lo perfecto era lo que tenía con Gregorio, pero porque ella misma se había hecho la idea de que él era también algo escritor, y no lo era. Era otra cosa, que también era muy fantástica, pero era otra cosa. Entonces, bueno, cuando ella se decepciona, existe la posibilidad de que lleve una doble vida, como muchos literatos de la época que tenían una doble familia, bueno, literatos y no literatos, pero ella dice que no, que tiene que reconocer a esa niña y que ella no va a permitir eso. Entonces ella se va a su casa de Niza, que se la ha comprado con los derechos, no los derechos a ella, digamos, que le encargaba la obra, lo que no percibían los derechos que le pertenecían, ¿no? Entonces se compra su casa de Niza y allí se va a recuperarse y no le apetece volver a escribir. En esa época Gregorio entra en pánico porque dice, ya, ahora están los dos, lo que quiero decir es que están los dos atrapados por una firma. Él no puede seguir escribiendo sin ella, pero ella es un fantasma sin él. Y ya tiene su edad, a veces. O sea, es una cosa muy complicada. ¿Qué pasa? Que en Niza ella se da cuenta de lo que ha pasado, de lo que le ha pasado. Y si ya había empezado a hacer escritos feministas, que también firmaba él, por cierto, con lo cual que a las mujeres le adoraban, un hombre que decía ciertas cosas de los derechos de la mujer en esa época. Entonces, por lo único que decide regresar a Madrid es porque Fernando de los Ríos la llama para tener un puesto que tiene mucho que ver con la cultura en la República. Y entonces nace ya de manera muy definitiva su feminismo. Pero veis lo que quiero decir con que no es contradictorio. Es decir, ella se da cuenta de lo que le ha pasado y empieza a dar el mensaje de que no os pase a vosotras. De hecho, dice cosas como dejad de bordar, nunca el saber ha cortado las alas del ensueño, mujeres de España, hay algo tan grande que os está esperando, no pongáis todo en la carta del amor, porque es la más insegura que existe, ¿no? Entonces ella, digamos que se decepciona y cuando vuelve para hacer una labor una labor de liberalización de la mujer, digamos, ¿no? O sea, se embarca con todas las mujeres de la época en el voto femenino, sobre todo, hasta que lo sacan adelante. En el Lyceum Club estaban Victoria Kent, estaba Clara Campoamor y estaban todas, y de hecho se hacían las jornadas de derecho para mujeres que tenían mucho peso, y de ahí salen nada más y nada menos que, porque es gracioso, porque la prensa de la época decía cosas del Lyceum Club, lo llamaban el Club de las Maridas, porque todas decían que tenían un marido importante, y era cierto. Estaba Zenobia Camprubí, que era la mujer de Juan Ramón Jiménez, íntimo amigo de María. De hecho se la presenta, yo creo, para quitárselo de encima, porque Juan Ramón, que era un genio, claramente se estaba siempre muriendo de algo, era una persona tremendamente hipocondríaca. Y Zenobia era casi como una María II, era una mujer viajera, era la traductora oficial de Tagore, era una mujer que está escribiendo cuentos por todo el mundo, o sea, quiero decir que era una escritora por su propio derecho, pero luego se dedica a él, ¿no? Casi enteramente, y sí se embarca en muchos proyectos de índole feminista, como puede ser el Lyceum Club. Que el Lyceum Club es un club cultural que, como tú decías, estaba muy abierto a conferencias, exposiciones de hombres y mujeres, o sea, ahí no se hacía ningún tipo de diferencia. De hecho, tuvo tanto éxito que pues todos los hombres de la época querían hacer charlas allí, ¿no? Y ahí se juntaron la generación del 98 y la del 27. Pues García Lorca ya estaba, de hecho hizo muchas conferencias con María. María a veces pedía el voto femenino y él leía poemas, ¿no? en las charlas y tal. Y el Club de las Maridas, donde estaba también Colombine, ¿no? que tenía esa relación tan difícil con Gómez de la Serna, bueno, en fin, Elena Fortún, estaban todas, y pues sí, decían que es que era una especie de, bueno, la prensa más conservadora decía que era un lugar donde se atentaba contra la familia tradicional y que lo que hacían ahí era fumar y beber, aquellas enloquecidas, las maridas. Y bueno, todo eso lo hacían, de verdad, fumaban, bebían, pero también sacaron adelante el voto femenino, la ley del divorcio, la ley de legitimidad de los ilegítimos y la ley del matrimonio civil, entre otras muchas cosas que ahora disfrutamos hombres y mujeres de este país. O sea que si fumaban y bebían, también.
pero estuvieron muy entretenidas. De ahí salieron las primeras dos abogadas colegiadas de este país, Victoria Nelken y Victoria Kent antes, ¿no? Margarita Nelken, perdón, y Victoria Kent, y luego Clara Campoamor, que fueron las que defendieron, o no, el voto femenino. Y bueno, y María no se queda ahí porque dice que también las habían acusado, y ella decía, esto era un poco verdad, que era un grupo de mujeres burguesas bien situadas que habían tenido acceso a la educación y que un poco entre ellas pues hacían ese club. Esto era un poco injusto, pero bueno, el caso es que ella sí era consciente de que tenía que abrirse algún centro, alguna asociación, algún movimiento asociacionista que implicara a todas las demás. Entonces, como tenía esta obsesión con la educación como pasaporte para la libertad de la mujer, crea la Cívica, que fue un proyecto impresionante, que lo que tenían desde despacho justo enfrente de las Cortes, con lo cual ella estaba de parlamentaria y lo que hacía era cruzarse al edificio del Plus Ultra, donde está el Carrillón. Pues ahí se hizo una asociación de la que formaron parte unas 3.000 mujeres, que era para mujeres desempleadas, y entonces se les daban clases gratuitas de oratoria, de política, de relaciones internacionales, de derecho, de todo lo que os podáis imaginar. El club de teatro que tenían amateur se lo encargaron nada más y nada menos que a un recién llegado llamado García Lorca, y bueno, y fue un proyecto que también pues durante esos años pues tuvo mucho vuelo, y sobre todo que acogió a mujeres sin recursos que pretendían reciclarse o aprender una profesión o simplemente tener más conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, esas dos partes, esas dos vidas, la primera parte está como muy rodeada de los hombres de la época. Ella tuvo grandísimos amigos que fueron amigos toda la vida, como pudo ser Juan Ramón, ¿no? El amigo perfecto lo llamaba a Juan Ramón Jiménez porque dice que nunca tuvieron un roce, eso nunca se enfadaron jamás, y de hecho se despide de él en Washington cuando él se ha autoingresado, porque Juan Ramón se autoingresaba de vez en cuando y decía que se iba a morir. Entonces se autoingresaba y su novia le decía que dice que se muere, entonces la otra iba y le socorría. Eran íntimos amigos. Hay cartas maravillosas entre ellos. Él la adoraba, es decir, si se compraba un perfume le guardaba un tarrito para ella, si se comía un dulce cogía un trocito y se lo llevaba a ella, ¿no? Era el amigo perfecto. Y luego estaba su amigo imperfecto, que llamaba Falla, porque era un demonio, según ella. Se adoraban también, pero tenía un carácter tremendo, que entonces, pues bueno, digamos que también lo sabía llevar, ¿no? Porque él era, pues, todo lo contrario a Juan Ramón, era una persona además tremendamente católica, con lo cual, no sé, María también lo era católica, pero no de una forma tan radical como podía ser Falla, y entonces, pues bueno, digamos que se respetaban. Siempre se la quería llevar a misa y ella decía, yo le acompaño un rato, pero luego yo prefiero rezar al aire libre y tal. Y siempre andaban, pero bueno, se respetaban en todo, es lo que quiero decir. Y bueno, y esa segunda parte de su vida pues estuvo rodeada de las mujeres más importantes de la época, y ya se dedica sobre todo a su vida política, aunque volvió a escribir ya con su propio nombre cuando se va al exilio y muere Gregorio. Pero bueno, como ella era una mujer que amaba mucho y amaba bien, quiero decir que quería mucho a sus amigos, yo llegué a la conclusión, después de leer tantísimas cartas, entre ellos, ¿no?, que ella era incapaz de hacer daño a una mosca, es decir, no podía permitirse. Es decir, para haber desvelado el tema de la firma, no había una escala de grises. O decía, o sea, o lo destruía o no decía nada, porque si decía que había escrito con él, en aquella época no se habría entendido pues un pacto como el de los hermanos Quintero, que eran dos hombres, era como, necesitas una mujer para escribir, no había antecedentes de eso, y dos, tenía que haber dicho que escribía ella y habría destruido toda la obra de Gregorio y la obra conjunta, ¿no? Aparte de que no la habrían creído, como de hecho no la creyeron cuando ella publica Gregorio y yo, y se nombra colaboradora, ya ha muerto Gregorio, ella espera que muera Gregorio para decir que es colaboradora por una cuestión de supervivencia, para poder cobrar parte de los derechos que le pertenecen, ¿no? Entonces, claro, cuando dice, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no empezó a firmar? Es que no era tan sencillo. Primero, sí lo dijo. Segundo, sí peleó hasta el final de sus días porque le llegaran esos derechos que no le llegaban ni siquiera como viuda durante muchos años, porque ellos nunca se separaron. ¿Y por qué no se separaron? Me dijo el otro día alguien de una asociación feminista, ¿no? Pues vaya feminista, hombre.
Y entonces, juzgar a una persona que ha hecho tanto por el feminismo ya es un poco insolente desde mi punto de vista. Pero aparte de eso, es que ella no era tonta. Entonces, evidentemente, ella sabía que divorciándose perdía todos los derechos que quizá no podía tener como una autora en la sombra que era. Es decir, que todo tiene su porqué. Estoy intentando resumir una relación muy complicada, porque a mí esto que resumo ahora me ha costado años entenderlo, después de leerme muchos documentos privados, incluso su diario, ¿no? Hasta el punto de que he sentido a veces un poco de pudor, si no fuera porque tenía la bula papal de la familia. Pero bueno, que es un personaje fascinante en lo histórico por todo lo que hizo, en lo literario por cómo escribía, porque estamos hablando de un escritor de una superdotación extrema, una escritora que tocaba todos los palos, digamos, y luego en lo literario, más allá de lo extraliterario, digo, más allá de la persona real, porque, como decía, es prácticamente imposible encontrar un personaje que le haya sufrido tal cantidad de cosas y que estuviera en todos los escenarios más importantes de un siglo que tenemos ahí justo detrás. Fascinante la figura de María Lejárraga. ¿Te parece, Vanessa, si empezamos a darles paso también a los lectores de los clubes de lectura, alguno del taller literario, veo? Lo que ya no sé si te pasan un micrófono o tienes que gritar, Antonio. Bueno, ¿tenemos nada más que este para compartir? Bueno, entonces está mal fue labrada últimamente, entonces. Bueno, buenas tardes. Más que nada es porque descanses un poco de hablar. A ver, que de todo lo que he leído tuyo, Vanessa, pues entonces se conoce que de pequeñita no hablabas. Y por eso te pusieron gato. Aparte de que eres madrileña y evidentemente los madrileños gatos, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero dijiste, me voy a desquitar, me voy a hacer escritora y voy a ir a hablar de mis libros por toda España y por todo el mundo y así me desquito. Esa es una cosa. Otra, hablando del libro, yo te quisiera preguntar, Vanessa, a ver, cuando estás en promoción del libro, que verdaderamente hablar de este libro, como te estamos oyendo, pues es una riqueza, porque hablar de esta mujer y de lo que te has documentado, y lo que has tenido que mirar y buscar, etcétera, etcétera, debe de ser un trabajo ímprobo, la verdad, hasta llegar a escribir este libro que has escrito de tantas páginas. Mi pregunta es ahora, ¿cómo disfrutas más? ¿Escribiendo el libro después de haberte documentado o venir a contarnos tus hazañas? ¿No? ¿Cómo disfrutas? O, si no es tanto disfrute, es más bien un poco pesado. No lo sé. Así que ahí dejo la pregunta para que me contestes si quieres. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes. Toñi. Lo de gato sí, además me siguen llamando gato, pero en masculino singular. Ha venido el gato a cenar, pero esto con naturalidad, ¿eh? O sea, yo no me llamo Vanessa en mi casa. Pero todo eso fue porque dije miau en vez de mamá y papá, lo primero que dije fue miau y toda la familia celebró. La niña ha dicho miau. Había entendido un animal en vez de una persona. Pero bueno, ya bromas aparte. Mira, te voy a confesar una cosa. Yo, al principio, cuando yo era una persona muy tímida, pero tan tímida que yo llegué a la universidad en primero de carrera y me mandaron una rueda de prensa y todas las preguntas que se me ocurrían, yo me quedaba como, voy a levantar la mano, me mandaban al congreso y siempre me pisaban la pregunta y yo decía, era mía, porque no me atrevía, porque me salían tareas, no os podéis imaginar. Bueno, el caso es que, como la literatura siempre ha sido lo más importante para mí, desde que era pequeña, y tenía muy claro que quería ser escritora, recuerdo que se me tuvo que quitar la tontería cuando gané el premio Joven, Ateneo Joven de Sevilla, y de repente, pues con el Ingrediente Secreto, con mi
primera novela. Yo ya había publicado y estrenado 3 obras de teatro por entonces, pero no habían llegado a ningún lado, que nadie tenía, ni me hacían entrevistas, ni tenía que hacer nada después. Duraban unos cuantos días y ahí se acababa la cosa. Entonces, claro, ese premio, de repente me pasa la agenda al jefe de prensa del Grupo Anaya y me veo 17 ciudades, con desayunos con prensa, presentación aquí, claro, ya el premio joven que iba con otra escritora que había ganado el premio senior, pero yo hacía la misma gira que ella, que era un premio muy bueno de lanzamiento porque al final no estaba muy bien dotado económicamente lo suficiente, pero sí, como ibas con un escritor más conocido que tú, te daba ciertas alas, ¿no? Y el escaparate que tú sola no tendrías con una primera novela. Y entonces me acuerdo que vi aquello y dije, no voy a ser capaz. Entre otras cosas porque ya había conseguido hacer preguntas yo a otros, porque a mí siempre me han interesado más los otros. Entonces yo decía, pero me van a preguntar a mí. Si yo creo que yo tengo un periodista enfrente y yo quiero saber lo que me puede contar ese señor. Ahora venía hablando con el taxista que ha hecho una entrevista al pobre que lo he dejado seco. Entonces, claro, y me acuerdo que hablé con una amiga mía que era coach de comunicación, que en ese momento ni se llevaba, y le dije, Juana, no voy a ser capaz. Y me dijo, mira, haz una cosa, cuando estés delante de toda esa gente, recuerda que tú no eres importante. Tú no eres importante, te va a relajar muchísimo. Tú no importas, lo que importa es el libro y lo que importa es el mensaje. Tú solo eres el canal. Y durante mucho tiempo, cuando me sentaba delante de periodistas con una charla como esta, como no lo disfrutaba nada, yo decía, tú eres el canal, tú no importas, tú no importas. Como un mantra. Y luego un buen día empecé a disfrutarlo. Y como me gusta la gente, lo que pasa que, claro, me gusta la gente, pero me gusta más de uno en uno. De repente un día dije, ¿qué más da? Si a mí lo que me gusta es la gente. Entonces, ahora mismo, por supuesto, la emoción profunda que me produce el levantarme por la mañana, haberte escrito el día anterior, el corregirlo, intentar mejorarlo. Siempre estoy pensando en los lectores cuando escribo. Yo no entiendo por qué hay escritores que dicen, pues bueno, aquí a cada uno. Escribo para mí, a mí el lector no me importa. Pues a mí sí me importa. A mí me importa muchísimo, porque me gusta comunicar. Entonces, cuando tengo alumnos en la universidad y me dicen, a mí el lector no me importa, y escribo para mí, digo, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Para dejarlo en un cajón? O sea, ¿no quieres ser escritor? Pues entonces, ¿para qué quieres ser escritor? Quiero decir, si no, pues lo permites, ¿no? Pero luego todos quieren publicar. O sea, yo creo que es un poco el miedo a no gustar que tenemos todos, el miedo a la crítica, ¿no? Pero bueno, si quieres mostrar tu trabajo, pues es que es parte del negocio, ¿no? Entonces ahora mismo estoy casi al 50%. Y eso me ha ocurrido con la pandemia. La mujer sin nombre fue el libro más duro de escribir porque cuando yo estaba encerrada sola en Madrid, mi pareja me pilló fuera, a mi madre le pilló fuera y solamente la sensación de que les podía pasar algo y yo no podía estar ahí. Yo estaba encerrada en un apartamento cerca de Barrio de las Letras, sola. No tenía ni perro, vamos, estaba sola con María Lejarra. Sin saber si la novela iba a salir, porque estaba pautado que iba a salir a finales de ese año, pero con la que se estaba montando, lo normal habría sido que no hubiera salido ningún libro. Entonces yo veía que otros compañeros que les tocaba salir, y había un embotellamiento de publicaciones que no salían, y ya me llama la editorial y me dice que sí que sales, pero necesitamos que lo adelantes un mes. O sea, yo no dormía. O sea, yo me pasé todo el confinamiento escribiendo como si lo fueran a prohibir. Se a punto de volverme loca, se llegó a ser por María Lejárraga, que yo ya hablaba con ella sola, digo, voy a enloquecer. Y sufrí mucho la promoción encerrada. Se lo estaba contando antes, yo decía, es que el estar, no poder ver a los periodistas, no poderles ver la cara, no poder hacer presentaciones, no poder ir a las firmas de los libros, que al final es la recompensa, es un poco el descanso del guerrero, ¿no? Y disfrutarlo con los lectores, a mí es una cosa que me hace feliz. Y si ya me hacía feliz antes, ahora lo valoro, que estoy deseando que salga la novela nueva a finales de año para Carretera y Manta, porque mis giras son muy largas, son casi 3 meses por España y luego fuera de España, pero es un reencuentro, claro, llevo publicando 22 años, entonces es un reencuentro con los periodistas y con los lectores que te siguen hoy. Uno muy amable me ha traído 2 fotos de diferentes ferias del libro y bueno, yo hay bebés que he visto nacer, de lectores míos que les dediqué un libro recién nacido
y que ahora tienen ya 14 años. Entonces es una parte muy bonita de la profesión, muy bonita. Mira que si le ha dado tiempo en 22 años de profesión, que tiene 15 obras de teatro y 6 novelas. Y una séptima en camino. 20 obras. Bueno. Hola, Vanessa, tenía muchas ganas de conocerte en persona. Soy bibliotecaria aquí en el Centro Cultural. He terminado tu libro hace muy poquito. Me ha emocionado hasta la médula. No conocía prácticamente nada de María Alejárraga y me he propuesto que, vamos, no va a haber nadie que se cruce en mi camino que no lo conozca. Y quería decirte que siento que has hecho justicia, que te agradezco que le hayas hecho justicia a ella y que me parece precioso que una dramaturga como tú le haya hecho justicia a María. Que sea esa casualidad. Y luego también, yo decía, ¿y qué la pregunto? Que quería hablar contigo. Y en torno a lo que has dicho de que, claro, que María no era tonta y en ningún momento quiso divorciarse de Gregorio porque hubiera perdido todo. Yo también otra cosa que he extraído leyéndote, no sé si tú estás de acuerdo, es que ella no deja de quererle nunca, a pesar de todo lo que la hace. ¿Es así? ¿Tú tienes esa sensación? Pues mira, Cristina, gracias anticipadas por ir dándole nombre a esta mujer sin nombre en tu biblioteca, porque hacéis una labor importantísima además. A ver, es que es complejo. Una cosa es dejar de querer, María no dejaba de querer nunca, pero digo, a ninguno de sus amigos. Otra cosa es que no se decepcionaran. Por ejemplo, hay cartas en las cuales cuando ella ha muerto, para empezar, la relación era un poco extraña porque tenía una relación casi materno-filial con él. Lo llamaba mi muñeco, para empezar, en todas las cartas. Luego, para seguir, tenía 7 años más que él y él siempre estuvo enfermo desde pequeño, tenía tuberculosis, entonces le brotaba cada cierto tiempo, estuvo a punto de morirse un montón de veces. Ella se lo llevaba de acá para allá, de hecho cuando le dan la beca para dar vueltas, porque esa es otra, se va de viaje por Europa, ella, que no era muy normal en aquella época, porque era una beca como maestra para ver las formas de educación, los métodos de educación que tienen en diferentes países europeos. Entonces pasa un tiempo viviendo en París, otro en Bélgica, otro en Londres, ¿no? Sola, y luego ya se lleva a Gregorio para que se le limpien los pulmones. Quiero decir que lo cuido mucho. Y hay una carta que a mí me conmovió cuando se entera de la muerte, que dice que no haberme podido despedir de él, que ella ya está en el exilio, y él ha decidido volver a España, pero a los 2 meses se muere, porque ella se encontraba mal, decía que no le venía bien el tiempo de Buenos Aires, que tenía dolencias de estómago y lo que tenía era un cáncer, ¿no? Entonces cuando vuelve a Madrid, y dice, con lo que he cuidado yo a esa criatura. O sea, esa es la relación que tiene con Gregorio. Entonces es como hacer daño a un niño que consideras más frágil que tú, y al que le perdonas todo. Pero es que se lo perdonaba a los amigos también. O sea, lo que quiero decir es que María era así. Ahora, sí es cierto que cuando ella se va al exilio, por ejemplo, se va a aquellas ciudades, termina en Buenos Aires, pero hace un periplo que aparece en la novela, ¿no? Desde México, o sea, primero Estados Unidos, en Los Ángeles, o sea, Nueva York, Los Ángeles, México y finalmente Argentina. Se va a esos países, ¿por qué? Porque es donde sus obras han triunfado. Entonces, y con el nombre de María Martínez Sierra, porque que dicen, es que no se quita el nombre del marido, es que no era el nombre del marido, era su seudónimo, era su nombre de pluma. Lo que pasa es que cuando tú te pones el seudónimo de alguien que existe, es decir, no te pones George Sand, que no existe, pues tu seudónimo se puede ir, se puede separar, se puede morir, y entonces, ¿qué haces, no? Entonces ella se pone María Martínez Sierra por el simple hecho de que de esa manera va a ser reconocida cuando vaya a hablar con un gerente de un teatro, que es lo que hace durante ese periplo, ¿no? Primero va por los teatros de Nueva York, tiene demasiado éxito porque en aquella época pues no... O sea, de hecho es que además se pensaban que se había muerto, porque en los países donde había pasado Gregorio durante el exilio
esto es una cosa que le decepciona mucho a ella, se entera de que se ha inventado el rollo de que ella ha muerto en Auschwitz. Cuando él estuvo 7 años sin saber si ella estaba viva o muerta, sabía que había vivido la ocupación allí, no se sabía nada de ella, la busca una buena amiga, parlamentaria también, Matilde de la Torre, hasta que no da con ella no para y le salva la vida porque se está muriendo de hambre, que está encerrada y no tiene recursos porque no se puede operar de cataratas, una doble catarata que tiene y no puede escribir, y sin escribir cómo vive. Esta mujer vivió hasta el final de sus días de su trabajo y de los derechos que le llegaban. Algunos los fue reclamando España, pero lo tuvo muy difícil porque sus abogados, estuvo hasta el último momento batallando legalmente, desde el exilio era muy complicado, y luego su abogado se vendió a la parte contraria, que hay cartas y cartas sobre ese tema. La SGAE también estaba en connivencia con el franquismo en ese momento, pero sí recibe derechos de sus obras con Falla, porque Falla, como muchos artistas de la época, los músicos no sé por qué, pero hay muchos que tienen sus derechos en Londres, aún hoy. Entonces la Sociedad de Autores de Londres le va dando derechos, con lo cual ella, entre eso, el vender su casa de Niza, y con eso se va a hacer las Américas con 70 años, y ilusionadísima, y se va a hacer una señora que era abuelita en aquella época, porque ahora los 70 años de ahora son señoras estupendas, pero en esa época era, y más habiendo vivido todo lo que había vivido, el aspecto era una abuelita, con una marcha que no os podéis imaginar, pero claro, o sea, se hizo las Américas completas, y claro, luego después de ir a México, de pasar por Los Ángeles, donde existe esta posibilidad de que Disney le robara a La Dama y el Vagabundo, ¿no? Porque ella presentó un tratamiento basado en un cuento suyo que luego le desestimaron, pero que es idéntico y que está publicado además. Y ella escribió el tratamiento y luego se lo encontró al año y medio producida la película, y hay una carta donde ella le dice a una amiga, fíjate lo que me ha pasado. O sea, quiero decir que todo esto está documentado. Termina en Buenos Aires. En ese periplo ella se da cuenta de que incluso cuando estuvieron casados, Gregorio había comprado acciones de las que no tenía noticia, nunca lo había dicho, que cuando llega a Buenos Aires llega a la puerta de un gerente y dice, pero ¿cómo que la viuda de Martínez Sierra si murió en Auschwitz? Y le dice a una amiga, ¿qué te parece? Si es que me he convertido en un fantasma, ahora tengo, no solamente tengo que convencer a la gente de que yo era coautora, que tiene un papel firmado por él, sino que además tengo que renacer, porque todos me miran como si vieran un fantasma. Entonces, ella hay cartas futuras en las que habla con amigos que están en España y con Margarita, y dice, parece ser que nunca se preocupó de mí, que yo no le importaba nada, qué decepción, y le llama granuja. O sea, quiero decir que una cosa es que le quisiera y otra cosa es que el mito con el tiempo se le fuera lógicamente desmontando, según sus propias cartas, según los momentos de cosas duras en las que se va enterando. Con los años se volvió más cínica y más, bueno, en el sentido de, ¿sabes? Estaba muy enfadada. Hola, bueno, Vanessa, no nos conocemos. Vamos a ver, quería preguntarte, a mí lo que me ha chocado mucho es ver, yo le digo de cartas a la mujer de España, una serie de cartas que se escribieron muy pronto, como en el año 16, y realmente es lenguaje femenino, pero está escrito por Martínez Sierra, y dice yo como hombre, pero es que está hablando todo el rato con una mujer. Lo que me pregunto es, ¿no les parecía extraño a la sociedad de la época que un hombre escribiera de esa manera? Porque realmente no cuela. Pues sí, efectivamente, esos discursos, de hecho, él los lanzaba con ella sentada en primera fila y la gente aplaudiendo, pero con una verdad. Él se convirtió durante esa etapa en una especie de líder casi del movimiento feminista que estaba empezando, que todavía ni era, y se llegó a rumorear si era gay incluso. Sí, claro, porque no era muy habitual, ¿no? Pero bueno, lo general era que nadie se imaginaba que fuera ella hasta que
Ella, con el tiempo, cuando ya empieza su vida política, ella ya empieza a firmar sus propios discursos con su nombre, a veces, normalmente con María Martínez Sierra, otras veces con María Lejárraga, y ahí ya escribe también muchos discursos feministas que luego agrupa bajo otros títulos, ¿no? Entonces, sí, claro que, pero es que no solamente son los discursos, ¿no? Y las cartas a las mujeres de España, sino todo lo que tiene que ver con la educación, por ejemplo, y dices, bueno, si es que ella era la que era maestra, ¿no? El libro que subyuga cuando es muy joven a Falla, ¿no? Que es el de Granada, guía emocional, es una guía literaria sobre la ciudad de Granada, que claro, era ella la que tenía recuerdos infantiles de su infancia en Granada, que era donde veraneaba con su familia, con lo cual era su universo literario, no era el de él, ¿no? Entonces, que todo esto me lo ha contado María, de sus infancias en Granada. Luego, toda la documentación para Canción de Cuna, por ejemplo. Canción de Cuna es la historia, si habéis visto la película de Garci, de una niña que es abandonada en el entorno de un convento y cómo crece allí dentro con las monjas, y describe el interior de un convento de clausura como si hubiera estado allí. Es que estuvo allí, su hermana era monja de clausura, como sus hermanas. Es decir, el universo de María Lejárraga está en todas las obras firmadas por Martínez Sierra, y claro que extrañaba, bueno, de hecho, los más importantes amigos y escritores lo sabían porque, entre otras cosas, Juan Ramón, que era su íntimo amigo, le ayudaba a poner los títulos de las obras, según ella, y Manuel de Falla los músicos tenían que trabajar con ella. De hecho, las cartas que hay entre ellos cuando están escribiendo El amor brujo, ellos se encierran en Granada a escribir El amor brujo porque Falla, que yo creo que tenía una especie de amor platónico con ella, tenía como mucha necesidad de tenerla cerca cuando escribía, ya no en el momento de la composición, sino en la orquestación, que bueno, yo he escrito también para ópera y sé que cuando está orquestando el músico no te necesita para nada, o sea, quiero decir, no la quería tener ahí y decir, ¿cómo suena el llanto de este? Voy a poner un oboe, ¿cómo? Que la quería tener cerca porque era una especie de inspiración, ¿no? Mi teoría con Turina es otra, es que hubo más que corcheas, ¿no? Entre ellos. Pero, de hecho, fue muy gracioso porque durante la obra de teatro, cuando se estrenó, fue una cosa muy metateatral porque nosotros teníamos la fila de la crítica, que es la más temida siempre, pero la más temida para mi compañía era la fila de los descendientes, porque es que nunca sabíamos quién iba a aparecer, porque teníamos en escena a María Lejárraga, que tiene una familia donde no tuviera hijos amplísima, porque eran muchísimos hermanos, con lo cual tenía 300 sobrinos y 1000 sobrinonietos, o sea, una cosa increíble. Iban apareciendo, de repente, yo es que soy sobrino de María Lejárraga, y otros sobrinos, o sea, ¿cuántos sobrinos son? Los de Argentina, los de tal, que claro, yo no conocía toda su vida, yo soy Jaime, Jaime, o sea, yo soy de una familia. Luego estaban los García Lorca, las sobrinas, que también fueron a verlo. Luego que también estaba en escena, también aparecía García Lorca. Juan Ramón, que también aparecían los de Juan Ramón, que además viven en un pueblo que no viven en Boguer. Los de Falla, que además apoyaron mucho la Fundación Manuel de Falla, su sobrina, Elena también. Pues iban apareciendo, entonces había veces que tenías una fila y todos tenían bisabuelos y los Turina, los dos nietos de Turina, que además uno de ellos yo lo conocí hace tiempo como periodista, le había entrevistado a José Luis Turina, que es un gran compositor también, y a su hermano, que se dedica a otra cosa, y vinieron los dos. Y ese día yo tenía un apuro porque yo decía, madre mía, yo estos los he enamorado y no sé si me he pasado, porque esto ha sido por las cartas, porque siempre ahí, yo tenía como muchas teorías de que estos se habían perdido el estreno del amor brujo, se habían quedado en Tánger, que se había un temporal, los dos viajando solos. Digo, pero bueno, esto no es muy normal. En algún lugar del Atlántico. Mandaron un telegrama diciendo que llegaban tarde. Y entonces yo me permití la licencia, pero era una chispa, era como una sugerencia de que podía haber habido. Y claro, antes de entrar les digo, mirad, yo esto igual me he pasado, pero a vuestro abuelo le he puesto así como medio enamoriscado con Lejárraga. Y me dice José Luis, el compositor, dice, hombre, mi abuelo era un hombre muy serio, porque claro, lo conocieron y trataron mucho, si no sé cuál exilio. Dice, pero mi madre siempre dijo que mi abuelo le encantaban las mujeres y que tenía una cara B. Y que con la Lejárraga, por eso digo, había habido más que corchea. Digo, ¡uy! ¡Qué ojo tengo! Bueno, total que ya la mujer sin nombre los enamoró directamente porque ya tenía con
resentimiento familiar. Y luego era muy gracioso porque, claro, cuando iban a ver a los actores, los familiares se quedaban todos esperando en la puerta de artistas y entonces, a lo mejor el día de, por ejemplo, en Los Turina, salía Gerald Fillmore, el actor, y decía, ¡el abuelo! Entonces fue muy bonito porque fuimos conociendo a los descendientes de todos los que teníamos en la escena. Fue muy, sí, fue muy peculiar. Tenemos todavía rato. También es que les humanizas en tu novela y les haces muy cercanos a los seres humanos. Hola, buenas tardes, Vanessa. Bueno, todo un lujo tenerte aquí, la verdad. Tu libro yo lo he leído, lo tengo aquí además, que me lo he traído, y justamente cayó en mis manos porque Rosa Montero lo recomendó. Nosotras pertenecemos a una asociación de mujeres creativas, Rosa Montero, que tenemos el gusto de venir, de que ella venga con nosotras. Hace nada que ha estado también aquí comiendo con nosotras. Y bueno, yo cuando le leí me quedé impresionada, ¿no?, de la figura de esta mujer. Yo había oído de ella, pero no sabía tanto de esta mujer. Pero también me saltaba la vena esa feminista que yo tengo y también me daba coraje porque decía, leches, María, revélate, da un golpe en la mesa, di a este hombre que se acabó, porque es que te está quitando la vida, porque era una mujer que escribía muchísimo para él y además pasaba hasta frío, sus manos, según viene en la novela, o sea, mal. Y es que ella, ¿cómo le quería? O sea, si era su muñeco, estaba claro que le quería rabiar, porque es que aguantar eso a una mujer, a un hombre que le está haciendo esa vida, porque no la está reconociendo, porque si él lo hubiera reconocido realmente lo que ella valía, no hubiera consentido eso nunca. Y en cambio siempre consintió que estuviera a la espalda de él. Y me daba muchísimo coraje, en verdad, en el libro me ha encantado, pero a mí me daba muchísimo coraje. Yo decía, leches, María, es que no te rebelas, es que revélate contra este hombre. No puede ser, quizá por lo que tú digas, por lo que tú dices, por la sociedad que había entonces, que a lo mejor no es lo mismo que ahora, era mucho más complicado, ¿no? Aunque ella estuviera en ese pensamiento feminista y esa lucha igualitaria, no podrían igual de la misma manera que ahora. Pero vamos, que bueno, que encantada. Te viene Imprescindibles también y me gustó muchísimo el programa. Y bueno, te he conocido a través del libro, a través de Rosa, que siempre está ahí, que sé que es amiga tuya. Y bueno, pues encantada. Muchísimas gracias. Y yo pregunta no te voy a hacer porque creo que las has contestado todas. Creo que lo has planteado todo genial y que ya nos lo has dicho bien claro, que era una mujer, pues eso, que tenía mucha valía, pero que quería mucho, que era muy buena persona y que eso es lo que la impulsaba quizás a estar un poquito más a la sombra de ese hombre. Nada más, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Vanessa. Bienvenida a Fuenlabrada. A ver, a mí una cosa me ha gustado de esta obra. La llamamos novela, la llamamos biografía. No, novelado. Es que hay mucho novelado. Es la gran galería de personajes ilustres de la cultura y de la política española de aquella época, ¿no? Es asombroso que tuviera relación con tantos de ellos y que además mantuvieran tan intenso intercambio epistolar con esas figuras tan relevantes. Me gustaría saber qué base documental existe, si esto pertenece más a la imaginación de la autora o realmente hay una base documental que sostiene este tipo de intercambio epistolar. Y luego también una cosa que me llama la atención y que me gustaría que lo desarrollaras un poquitín es cómo el hipocondríaco y pavisoso Juan Ramón Jiménez encontró también un momento para deshogar y esparcimiento cuando estuve viviendo en el convento de las monjas de Madrid, que vamos, parece ser que no se lo pasó mal del todo en aquel momento Juan Ramón. Por favor, ¿me puedes aclarar todo eso? Muchas gracias. Juan Ramón tiene su propia novela. Sí, a mí me encanta el personaje y el autor, las dos cosas. A ver, contestando un poquito a lo que decías, ¿cómo te llamas? Geni. Es que por eso decía que es muy importante ver, o sea, no es defender por defender al personaje, es que
leído muchas cartas en las que ella está constantemente luchando por sus derechos. Desde el año 30. Y él no ha muerto todavía. Es decir, que el problema era que no había una... O sea, si él no accedía, como todo estaba escrito y a su nombre, y encima tenía una hija que iba a heredar, había que tener mucho cuidado, porque él tenía que tener cuidado de no enfadarla a ella, y ella tenía que tener cuidado de no enfadarla a él, porque los dos estaban atrapados por esa firma. Es decir, ella primero no la habrían traído, y segundo, no podía sobrevivir. Ella escribía, de hecho deja de escribir durante 4 o 5 años. Y decide volver a escribir porque se da cuenta que necesita, primero, dinero y segundo, seguir escribiendo vitalmente. Pero la depresión que coge, dice, o sea, yo ya no quiero volver a escribir. Bueno, mientras tanto Gregorio intenta escribir con Martina y se lo dice, incluso hay una carta que dice, estoy hasta intentando escribir yo y le estoy perdiendo miedo a los diálogos. Un señor que ha ganado ya el Premio Nacional de Dramaturgia. O sea, quiero decir. Y luego además hay una cosa, precisamente hablando con Rosa, que aparte de una gran amiga fue y es mi madrina literaria. Yo le preguntaba un día sobre la gente, sobre los negros literarios que se llaman hoy, que también existen, ¿no? Desgraciadamente no hay muchos, pero los hay, sobre todo de figuras que no son escritores y que les ponen a un escritor que les ayude, ¿no? De repente sacan un libro. Y digo, ¿cómo serán capaces de salir, tipo Gregorio, a defender una obra y tal? Me decía, Vanessa, es que yo creo que se les olvida. Se les olvida que no escriben ellos. Hay cartas en las que después de decir estoy probando a escribir yo y le estoy perdiendo miedo a los diálogos, a continuación dice somos los autores españoles verdaderamente renovadores somos. Y dices, pero... O sea, quiero decir que hay ahí un proceso mental curioso, ¿no? Y luego en el caso de ella, cuando deja de escribir y vuelve a hacerlo, ella llega a la conclusión, porque se lo dice a Pornov, que es su otro gran amigo y que luego va a ser su traductor y demás, a George Pornov, le dice, claro, es que yo ¿cómo hago ahora? Es decir, dejo de escribir, escribo con mi nombre y nadie sabe que soy, o van a sospechar que yo he escrito todas estas obras y entonces me destruyo. Es decir, ella intenta dejar de escribir para él, pero sería como empezar de cero, a los 60 años, casi. O sea, lo que quiero decir es que no es fácil, lo hace... Y de hecho le obliga a escribir de su puño y letra un documento en el año 30 donde él reconoce, o sea, según tiene a la niña, ella se da cuenta de que van a peligrar sus derechos y entonces le obliga a escribir un documento donde reconoce ante 2 testigos, uno de ellos es el marido de Elena Fortún, por cierto, que son coautores de toda la obra, porque otro jamás había afirmado que ella era la autora, pero coautores, que es a lo que ella se agarra cuando él no la menciona en su testamento, que no la menciona. Ni siquiera como viuda, que sería lo honesto. Entonces, es complicado. Y luego la batalla legal que se trae durante casi 40 años. O sea, desde fuera. Entonces, rebelarse en el momento no porque le interesaba. Eran un tándem. Cuando la deja sí, pero se da cuenta que está atrás. O sea, lo que pasa es que yo he visto desde mi ángulo. Claro, que el monstruo se ha hecho grande. Es decir, es como si te metes, como si tú creas una maquinaria para que más o menos en un tiempo se normalice y luego pues ese monstruo actúa sin ti. Se te hace, no lo puedes controlar, digamos. Y al hilo de lo que decía Ramón sobre tu tocayo, Juan Ramón, Juan Ramón era un pieza, o sea, Juan Ramón era un hombre que cuando viene a Madrid es un hombre muy... es que está fascinado con Madrid, le fascina tanto como le agota, porque al principio pues no le apetece ir a las tertulias literarias y tal. De alguna manera la luz para él eran sus 2 amigos, que no solamente era amigo de María, era muy amigo de Gregorio también, ¿eh? Lo que pasa es que la confidente de todas sus aventuras amorosas por carta es María. Entonces hay una historia muy divertida, que es en el convento de las monjas del Rosario, donde, como he dicho, de vez en cuando, como él sufría de depresiones desde jovencito, pues de vez en cuando se ingresa él solo en sitios. Y como no sabía muy bien qué hacer con él la familia, porque lo mandan fuera y viene deprimidísimo del extranjero también, pues entonces dicen, bueno, pues te vamos a llevar a una residencia que te cuiden unas monjitas. Está ahí por la calle Velázquez, un príncipe de Vergara, sí, exacto, de hecho. Bueno, el caso es que no deja monja con toca. Más que títere con cabeza. Entonces él vive allí y es un escándalo en la época porque
con 2. Sí, con 2 y sí, y además cuando le escribe a una un poemario muy tórrido. O sea, quiero decir que tampoco es que disimulara, ¿no? Era tremendo, y de hecho María está muy preocupada por él, porque dice que vas a ir a la cárcel, o sea, no, que Ramón, por Dios, ¿no? Contrólate. Entonces le echaba constantes broncas de hermana mayor, ¿no? Luego ya llega un momento en que le presenta a Zenobia, y ya Zenobia se enamora de Zenobia de una manera, pero la familia de Zenobia no quería porque ella era una chica que había estudiado en Columbia University, que era una chica muy formada y muy tal, y no les parecía que ese chico bohemio y con tantos problemas de depresiones fuera apto para su hija. El caso es que él, como se decía en la época, la requiebra, y Zenobia, que al principio le parece, le da un poco de risa, ¿no? Porque le dicen las cartas, que también has leído, que las de Zenobia y Juan Ramón están publicadas, son deliciosas. Ella le dice muchas veces, es que claro, es que habla usted como en el siglo XIX, está extrañísimo. Bueno, el caso es que finalmente se enamoran los dos muchísimo. Además, Zenobia era una mujer muy liberal, era la primera que sacó el carnet de conducir, no sé si en España o en Madrid. Iban y conducía ella, de hecho, no conducía él, y se iba a hacer viajes por España en coche, y bueno, el caso es que hicieron una muy buena pareja. Pero sí, Juan Ramón era un peligro y sus padres no sabían muy bien qué hacer con él, porque era un mujeriego de cuidado, todo lo triste que era. Y luego la pregunta sobre María, que me habías hecho, que me he ido con Ramón, con Juan Ramón. Si había base documental para sobre esa correspondencia que... Toda. Está, pero son literalmente así o hay... Las cartas que aparecen, que están en una letra distinta y que son fragmentos, que hay veces que hago conversaciones entre ellas, he cogido las de ida y las de vuelta porque me he ido a la familia de ambos, o a la fundación, tal cual, sí. De las más interesantes, porque claro, ya tenía aquí para 3 libros, porque había, igual que las del exilio con la familia, no, la base documental es... otra cosa es que yo haga una carcasa narrativa para darle voz a los personajes y hacerlos hablar también sus pensamientos, pero claro, sus pensamientos surgen de su forma de hablar, que como ya la tengo tan introyectada, pues en teatro, por ejemplo, para darle voz a los personajes, pues las cartas son maravillosas, porque aunque digan algo parecido a lo que dijeron y no exactamente así, para construir un diálogo, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Que los ves desde el ángulo del ser humano, más que de los nombres que aparecen en las enciclopedias, precisamente porque me he leído esa correspondencia en la que ellos tan pronto se decían el amor que tenían en ese momento o la decepción que habían tenido porque fulanito no lo había escrito, y a la vez te estaban diciendo, pues he compuesto la segunda parte del amor brujo y, por ejemplo, Falla, ¿no? Que tiene una forma de escribir muy graciosa y además una letra ininteligible, o sea, era una cosa, y yo me volvía loca, decía, vengo de ver esa orquestilla, o he escrito una musiquilla del día, y era muy brujo, he escrito una musiquilla, una coplilla, y luego firmaba siempre, que eso me moría de la risa, como su Don Manuel, pero terminado en E, porque ella, para hacerle burla, le llamaba mi Don Manuel, por el acento andaluz, ¿no? Claro, Don Manuel, y luego ponía él, entre paréntesis, R de las músicas, y digo, no puede ser que Manuel de Falla esté firmando como Don Manuel, R de las músicas, delicioso. Hablando de Don Manuel, mira, es auto, Bueno, la verdad es que poco tengo que preguntarte porque lo que me encanta es escucharte. Y es escucharte porque lo que cuenta es tan sumamente delicioso, o sea, para que el libro te atrape mucho más. Yo estoy en el comienzo del libro, pero hoy, por ejemplo, esta mañana que he leído uno de los capítulos, es cuando estoy en el comienzo, cuando está preparando la obra de teatro Sortilegio. Y ese momento en el que la actriz se tiene que quedar a solas, ¿no? Para como meterse en el personaje, ¿no? Ese momento que yo entiendo que tú debes de vivirlo también de una manera muy especial, ¿no? Eso es lo que hoy me ha atrapado de esta conversación, ¿no? Ese momento íntimo de decir, primero tengo que
interiorizar, meterme en las entrañas de esta mujer. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Manuel, experto. Don Manuel. Tenemos a nuestro propio Don Manuel. El de las letras. El de las letras, el de las crónicas. Pues sí, es que claro, hay varios niveles en los que a mí, por eso al final yo creo que Ernesto Caballero decidió que me ocupara de Lejárraga para hacer la obra de teatro, porque la entendía en diferentes niveles. Por un lado soy narradora, ella escribía prosa, porque no hemos hablado de Tú eres la paz, o de Gregorio y yo, Tú eres la paz, es la primera novela que ella escribe. Tuvo 50 ediciones entre España y Latinoamérica, que se dice pronto, ¿eh? O sea, quiero decir que es que como narradora, ojo, que era una narradora muy potente, ¿no? Y con mucho éxito. Claro, desde el punto de vista de la escritora, de la narradora, la entiendo, desde el punto de vista de la dramaturga todavía más, porque yo empecé primero con la dramaturgia, ¿no? Y ella era un animal de teatro, era lo que más amaba en este mundo, ¿no? Entonces, me gustó, como yo ya había escrito la obra de teatro y la había estrenado y había tenido toda esta experiencia tan bonita que os he contado, pensé que el arranque para traer a María Lejárraga a nuestros días podía ser la propia investigación que había sido tan interesante y el llevar la obra de teatro a escena. Y el devolver a la dramaturga al teatro, ¿no? Que era donde nunca, que lo digo en la novela varias veces, ¿no? Ese frontón del teatro español donde aparecen todos los nombres de sus contemporáneos, debería de tener el de María Lejárraga, porque estrenó allí muchas veces, solo que nadie lo sabía, ¿no? Y bueno, pues está Galdós, que era su mentor, está García Lorca, debería de estar en ese frontón. Y era pues de alguna forma también devolver su nombre a un cartel que la primera vez que hemos firmado Lejárraga y ponía basado en la historia tal, ver su nombre en la marquesina de un teatro, fue muy emocionante. Y luego que su sobrina nieta, por ejemplo, no su sobrina, perdón, que era su ahijada, sobrina directa, Margarita, lo llegó a ver también, ¿no? Entonces, para la familia todo eso también fue muy emocionante. De alguna manera hay personajes que te conectan con muchas partes de ti y que también yo, como decía en el documental, y lo he dicho muchas veces, a mí me habría encantado cuando yo, que quería ser escritora desde pequeña y decidí más o menos a la edad de 12 años, según mi madre, que quería ser dramaturga, porque salí de ver el Calígula de Camus y me quedé perpleja del teatro de María Guerrero, curiosamente, y creo que le dije, mamá, ¿cómo se hace esto? O sea, yo quiero hacer eso. Y me dijo, dirigir, ¿a qué? Digo, pues, no, yo quiero escribir teatro. ¿Cómo se hace eso? Es decir, te lo inventas tú y luego hay alguien que lo dirige, me explicó el proceso y dije, yo quiero hacer eso. Y claro, todos esos teatros que yo había visitado de niña y donde yo decidí ser dramaturga, a mí me habría encantado saber que una señora llamada María Lejárraga, en los años 30, había estrenado en ese teatro, había estrenado en Broadway, y que ese vacío que yo sentía de alrededor, que ni siquiera en la generación anterior había mujeres casi dramaturgas, que ha habido muy pocas, también durante el siglo XX, no fuera tan vacío. Porque es una forma de decir, puedes, ¿no? Entonces, claro, el meterme en los intestinos de un teatro y contarlo desde ahí, desde ese lugar mágico que es un teatro vacío, que luego se llena de cosas, ¿no? Era vivencialmente pues un viaje para mí muy importante. Vamos, yo siempre digo, por eso digo que para mí me ha removido muchas cosas positivas dentro y ha sido un personaje que me ha conectado con, por ejemplo, yo, mira que me habían escrito al exilio y mira que lo hemos dado de colegio y mira que todavía ha habido gente viva que te lo puede contar. Yo nunca había vivido ni me había imaginado lo que fue el exilio, no lo había entendido hasta que leí las cartas de María Lejárraga y de sus contemporáneos. Porque fue una generación, la edad de plata, ¿no? Que dices, tanto los que se exiliaron como los que no, ya independientemente de ideologías políticas, pero yo no considero política, o sea, en ese sentido no me voy a meter ahí. Pero creo que dices, ¿a dónde habría llegado esta gente si no hubiera venido una segadora como la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial y no se hubiera cargado a la mitad o sus vidas o sus carreras? Luego no volvieron. O sea, es que tú lees las cartas de esta gente y es como si hubieran puesto una bomba en el centro de un grupo de amigos y hubieran salido todos disparados en diferentes direcciones sin saber si están vivos o muertos durante años y se tuvieran que buscar por el mundo. Y mandando telegramas, ¡ay, alegría de que estáis vivos! Es una cosa terrorífica.
cosas que yo creía que había entendido. La guerra civil la entendí a través de mi abuelo muy bien, porque para eso escribí mi primera novela. Y entrevisté casi a 70 personas mayores de 80 años en ese momento para escribir El ingrediente secreto, pero no me había sumergido en la posguerra. Gracias a ella me he sumergido en el exilio de la posguerra y luego en esa generación increíble que yo no sé qué les darían de comer, o que había en el agua en Madrid en esa época. Entre el 27 y el 98 es un cordón umbilical en esas dos generaciones, que es brutal lo que se genera en la residencia de estudiantes y en la residencia de señoritas a todos los niveles, a nivel político, a nivel artístico, a nivel humanístico, a nivel feminista. Es brutal. Vamos a ver, sí. Bueno, hola Rosa. Primero el señor, después tú, rápidamente. Ahora lo mío, de alguna forma María Alejandra ha ganado porque Carmen Mola son 3 hombres que quieren ser mujeres. No es ninguna. ¿Y te has planteado editar las cartas? Hacer un estudio filológico y editar todas esas cartas, ¿cabe la posibilidad? Porque sería un documento. Se acaban de editar. Las acaba de editar la editorial Renacimiento y además a mí me pasaron el documento concretamente, las que entre Falla y María se acaban de editar este año. Se acaban de editar este año porque además Marilu González Peña, que es otra de esas investigadoras que han estado en las obras. Por eso que las obras de tanto en la obra de teatro hay 3 investigadores que están investigando desde el mundo académico y también menciono a los investigadores reales, al dar blanco y tal, las menciono en la novela, porque era una forma de hacer un homenaje a todos esos investigadores que, como ellos mismos me dicen, desde las publicaciones universitarias, no tienen el alcance que tiene al gran público una novela, que al final la novela es el género que alcanza al gran público, el teatro y el documental, en fin. Entonces, lo que estamos haciendo, la generación, digamos, posterior que los hemos puesto a investigar, es recoger todas esas investigaciones que hicieron estas investigaciones increíbles. Marilu González Peña, desde el mundo de la música, desde la SGAE, desde los archivos de la SGAE, fue la que ha ido cruzando todas las cartas entre Falla y María. Y luego las cartas del exilio se han publicado también con Juan Aguilera Sastre, que también es un investigador muy importante del exilio del feminismo. Y entonces, digamos que esas ediciones comentadas acaban de salir en Renacimiento, con lo cual están. Sí. Y saldrán más cosas, porque hay muchísimo. Lo que pasa es que esos archivos que no estaban digitalizados todavía, Marilu sí me mandó muy generosamente los que tenía digitalizados con la letra de ellos, pero no estaban las cartas cruzadas todavía. Con lo cual había algunas que no tenían fechas, no sabías cuál era la pregunta y la respuesta, más o menos por la época que estaban hablando de según qué obras te guiabas, ¿no? Pero sí han hecho una labor increíble. ¿Qué más hace falta para que se reconozca de verdad la autoría de María y deje de figurar Gregorio? ¿Qué más? ¿Qué necesita la SGAE? Porque yo quiero ver eso en los libros de texto del futuro. ¿Qué más? Interés. Interés porque tienen, o sea, a ver, hay un conflicto de derechos de autor porque lo que está a nombre de alguien está a nombre de ese alguien. Entonces, se ha llegado a un acuerdo entre el heredero que nombró la hija de Martín Sierra, Catalina, que se llama Catalina también,
también por cómo lo has contado. Me ha gustado mucho cómo lo has escrito. Y quería preguntarte cómo has llegado a interesarte por ella, porque no es muy conocida, o sea, no es así, es un personaje admirable. Yo la he leído, pero como no sabía yo. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado haciendo toda la labor de documentación? Sí, la verdad, es un trabajo, pero vamos, está dando su fruto. Yo creo que ha merecido la pena. No, desde luego. Gracias. Pues mira, el interesarme por ella, la primera vez que yo escucho hablar de María Lejárraga fue, aparte de cuando me llama el Centro Dramático Nacional, fue precisamente hablando un día con una amiga mía que se llama Carmela Nogales, que luego me la llevé como documentalista al Centro Dramático Nacional, que ella había vivido en París y no sé cómo llegó a sus manos un libro que es de María Lejárraga, pero ya en la época feminista, o sea, de María Martínez Sierra. Y entonces, investigando, porque estás como yo, es un ratón de biblioteca, de repente dice, pues se dice que fue como coautora y tiene una obra que a ella le interesaba mucho, que es la obra que Patricia O'Connor siempre ha estado interesada en estrenar, que es Sortilegio, que es una historia escrita en los años 30, por eso la obra de teatro que están montando es Sortilegio, de un trío de una mujer cuyo marido se enamora de otro hombre, o sea, es un trío gay, en los años 30, ¿vale? Entonces, es como llamativo el triángulo amoroso. Con lo cual, me dijo, jo, me encantaría montar algo, dice, pues esta mujer, y hablando un día, estábamos cenando con Rosa Montero. Rosa Montero había escrito un libro de parejas curiosas de gente, ¿no? de literatos, y ahí sacaba a Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga como posible colaboradora en sus obras. Y digo, pero qué curioso esto. Y ahí lo dejamos. Un día cenando las tres, diciendo, pues es que yo di con ella por no sé qué. Esta fue la única vez que a mí me habían hablado de esta mujer, investigué un poquito, pero no había nada publicado, no había nada. Y entonces, como 2 años después de esa conversación, totalmente azarosa, aparece el director del Centro Dramático Nacional y me encarga la primera obra sobre ella, así. Entonces yo digo, anda, la Lejárraga, otra vez vuelve a mi vida. Dije, pues nada, por supuesto que sí. Y ahí, claro, lo que pasa es que es cierto que cuando yo empecé a investigar pensé que podía ser coautora y pasé por todas las fases que pasan en la novela, ¿no? Primero, que quizá hizo más que corregir. Segundo, que fue coautora, hasta que, según voy investigando y según la familia me habré de parentar, tal, y la Fundación Falla y todos los habidos y por haber amigos de ella, descendientes, me ponen en las manos todas las cartas, me doy cuenta que es que este señor no escribió una línea. Y ya cuando hablo con Patricia O'Connor, me dicen, es que yo siempre sospeché que era la única autora. Entonces, yo me he encontrado en charlas como esta, o en el mundo académico, incluso en el Centro Dramático Nacional, cuando hacemos el encuentro con el público, y tener a 2 investigadores más a mi lado, defendiendo a capa y espada que lo mejor que le había pasado a María Lejárraga era Gregorio Martínez Sierra, que su único drama fue que él muriera y que en realidad él era el que alumbraba las historias. Y luego ya las escribía. Y entonces me acuerdo que ese día me cogí, perdón, por la tal cabreo, que es que los miré y dije, vamos a ver, escritor es el que se sienta y escribe, porque si no, en el registro de la propiedad intelectual se registrarían las ideas, pero mira tú por dónde se registran los textos, no las ideas. Las ideas no se registran, porque si fuera por eso, el señor Ernesto Caballero que me dice, oye, escríbete un libro sobre Lejárraga, tenía que haber firmado mi obra, y sin embargo es mía, ¿no? Bueno, es que se tiene todavía no se tiene claro en este país lo que significan los derechos de autor y lo que significa la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es porque tiene un piso que se ha construido él. Entonces, el que te dice, oye, construirte un piso ahí, no tiene la autoría. No. Mis editores, que te ayudan de alguna manera a centrar la historia a veces, tendrían que firmar también mis obras, pero bueno, vamos a ver, la que se sienta esa señora. Pero es que luego encima en las cartas te das cuenta que decía, bueno, tú escríbela y luego
¿por qué no habría hecho lo que hizo sin un seudónimo masculino? Pero el de él o el de Perico de los Palotes. O sea, porque una mujer en esa época no podía ser dramaturga. No se confiaba en una obra. Y afortunadamente, Cristina, las cosas están cambiando. Nos tenemos una más, ¿sí? Bueno, por sí, porque además es muy joven. Venga, no te dejamos sin preguntar. Hola Vanessa, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de estar aquí y poder escucharte. Yo llevo muchos años metida en este mundo de la literatura gracias a mi madre. Y te quería preguntar, porque lo que me fascina a mí es esa relación entre las generaciones, que no se tiene en muchas ocasiones, esa relación entre la generación del 98 y la generación del 27. Te quería preguntar ya no solo por la relación que tuvo interiormente la generación del 27 Zenobia con Juan Ramón, sino por esa relación de amistad, y ya no solo de amistad, sino de camaradería entre Zenobia y María, porque a mí Zenobia me fascina y María ahora también, gracias a ti. Y pues te quería preguntar, porque es que me parece increíble la relación entre las generaciones. Es una buena pregunta, porque es verdad que no siempre se ha dado, y aquí hubo dos generaciones que tuvieron vasos comunicantes todo el rato, ¿no? Y además, bueno, está la historia de Marga Gil, ¿no? De la escultora que se enamoró de Juan Ramón, que se enamoró platónicamente en este caso, y que estaba tan enamorada de Zenobia como de Juan Ramón, que quiso esculpir un busto de Zenobia porque la admiraba mucho como traductora, y finalmente, a base de ir a la casa, se enamora de Juan Ramón y se suicida por él. Y él es un lastre que llevó toda su vida, le dedica un poemario, lo pasaron los dos muy mal, ¿no? Porque la querían mucho. María y Zenobia se hacen íntimas amigas desde muy pronto. Había un vínculo intelectual entre esas generaciones, donde ellas eran más bien de la misma, pero también a través de la residencia de señoritas, que fue un poco la prima hermana de la residencia de estudiantes, que se vincularon muchas del Lithium Club también del 98, y empezaron a tirar de la generación del 27 y las llevaban a dar charlas y a exponer, por ejemplo, Maruja Mayo, María Blanchard, que fue la madre del cubismo, ¿no? Junto a Juan Gris. Todos estos intelectuales y artistas, tanto del mundo del pictórico, ¿no? De las artes plásticas, como del cine, estaban todos muy vinculados, ¿no? Salvo alguno que era un poquito más carca y que iba un poco a su rollo, como podía ser Valle Inclán, ¿no? Que Valle iba, pero bueno, él también hizo una gran labor, porque, por ejemplo, él llevó muchísimos autores jóvenes a la Academia de España en Roma, que la dirigió, y luego también dirigió el Ateneo de Madrid. O sea que luego Valle también estaba muy en comunicación con la gente joven, hasta el punto de que, hasta el hasta el final de sus días Valle se rodeó de gente joven, o Galdós, que decía que era la única gente que le apetecía ver, eran los estudiantes, y estaba ahí en su casa en el norte, y eran su conexión con el mundo, ¿no? Entonces, igual que Galdós fue padrino literario de María y de Gregorio en este caso, porque iban en pack, pues luego María tuvo, tanto a nivel político también como a nivel literario, muchas personas bajo su ala. De hecho, en Argentina, en Buenos Aires, que este libro ha dado muy fuerte allí, porque ella ha sido muy querida, y de hecho por sus 90 cumpleaños le organizaron todos los intelectuales de la época un programa de radio precioso, y ha tenido muchos discípulos que iban a verla, y bueno, mucha gente a la que ha tutorizado sus novelas y sus libros de cuentos, y, o sea, quiero decir que había un vínculo efectivamente, incluso más allá del exilio, muy fuerte entre toda esta generación, y eso es muy bonito. Y eso es algo, además, que debemos de hacer todos, ¿no? Yo he tenido dos padrinos excepcionales de otra generación, que son Rosa Montero, que la conocí cuando yo ya llevaba como 3 novelas o así, o Fernando Marías, tristemente desaparecido
admiración que siempre recuerdo, que más que un padrino literario es un padre para mí, ¿no? Y son esas personas que te alumbran el camino, ¿no? Y entonces tú lo tienes que hacer por otros, que menos. Eso también lo he aprendido de María, aparte de Fernando y de Rosa, que son dos seres generosos. Bueno, efectivamente aplaudimos a Vanessa y le agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Quiero, antes de terminar, emplazaros al próximo Café Literario, obviamente. El 27 de abril celebraremos que viene Cari Santos y nos hablará del loco de los pájaros. La queremos en Fuenlabrada y aquí en Café también, porque aunque es su primera vez, ¿verdad? Es como si... Por supuesto, todo lo que viene es muy buena. Pues lo dicho, el 27 de abril, Cari Santos en el Teatro Maribel Verdú. Tiene que ser este año, estamos recorriendo todos los escenarios posibles. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.